¿Cristianos votando por candidatos de izquierda? Últimamente he percibido en el mundo cristiano chileno, una tendencia bastante preocupante. Cristianos votando o apoyando candidatos de izquierda. En primer lugar, he de decir que este fenómeno encierra una terrible contradicción, pues la mayoría de estos candidatos de izquierda, claramente están a favor de prácticas que rechazan de plano la moralidad bíblica, me refiero como el aborto, es decir, el asesinato de niños. Aquí no hablaremos con eufemismos. ¿Cómo es posible que una persona que se dice ser cristiana, vote a favor de uno de estos candidatos? El primer escenario para que esta situación se dé, es que la persona no sea un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, solo es un individuo, hombre o mujer, que asiste y participa en un templo de actividades organizadas por una congregación. Puede incluso estar en el liderazgo de la iglesia, pero eso no lo hace un genuino hijo de Dios. Por ejemplo, muchas veces sucede que algunos de esos líderes llegan a posiciones de autoridad dentro de las congregaciones en base a criterios que no son bíblicos. Quizás son personas de naturaleza extrovertida y con lo que podríamos llamar don de gentes, tienen la capacidad natural de llevarse bien con una gran mayoría de personas. Son simpáticos y caen bien. Pero esos no son motivos suficientes para declarar a una persona apta para integrar el liderazgo. Lamentablemente, en algunas congregaciones, los criterios que se aplican para seleccionar a los líderes son tan poco bíblicos, que basta con echar una rápida mirada al cuerpo de líderes, para darse cuenta que dejan mucho que desear en aspectos como, por ejemplo, la integridad. Volviendo al punto anterior, ya sea un líder, pastor u otro integrante de la congregación, hay personas que no han nacido nuevamente, que no son hijos de Dios, que solamente participan de actividades en la iglesia, pero que no forman parte de ella, en el sentido bíblico de, entre comillas, la iglesia, que exclusivamente está compuesta por hijos de Dios. Por eso, la Biblia nos dice que no todo el que llama al Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, el punto es que uno de los motivos por los cuales, algunos pseudo-cristianos votan por candidatos de izquierda, que apoyan prácticas antibíblicas, es porque simplemente no son cristianos verdaderos. Antes de pasar al siguiente punto, pienso que lamentablemente el escenario antes descrito es más amplio de lo que imaginamos. En otras palabras, muchos están convencidos de que han conocido a Dios, pero la verdad es que no es así. El asistir y participar regularmente de diversas actividades de una congregación cristiana, no es una señal definitiva de un nuevo nacimiento. No estoy diciendo que no hay que congregarse, sino que la señal del verdadero cristiano, es aquel que ha reconocido en su corazón y confesado a Jesús como Señor y Salvador, estando convencido que no hay otro camino para recibir la tan anhelada salvación. Estas personas han recibido el Espíritu Santo y son guiados por él. Dicho esto, he llegado a esta conclusión: la mayoría de los cristianos, nuevamente entre comillas, que votan por candidatos de izquierda, no son cristianos verdaderos, simplemente son personas que asisten y participan de una congregación. Ahora bien, creo también que hay otro motivo por el que cristianos verdaderos podrían llegar a votar por candidatos de izquierda. A continuación el detalle. Esta segunda opción es simple: la ignorancia. Estas personas sí son cristianos genuinos, pero están en la etapa de la niñez, y esto los lleva a tomar una serie de decisiones erradas, entre ellas, la decisión de apoyar a un candidato de izquierda. Estos cristianos se ven atraídos por algunos eslóganes a priori atractivos y que pregonan con fuerza algunos políticos, tales como: construyamos un país más igualitario, o bien, hagamos respetar los derechos humanos. Entonces, sin analizar e investigar en profundidad, se decantan por estos candidatos y, sin más, votan por ellos. No obstante, al hacerlo, erran, pues olvidan que muchos de estos candidatos, generalmente están a favor de prácticas antibíblicas, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto. Voy a decirlo con otras palabras: aunque un candidato le ofrezca todo gratis, educación gratis, salud gratis, templo gratis, todo gratis, pero también apoya, por ejemplo, la eutanasia, usted, como hijos de Dios, no debe votar por dicho candidato. Por supuesto, hay matices en esta área. Por ejemplo, si solo hay dos opciones de voto, imaginemos un escenario donde únicamente hay dos candidatos. Bueno, en ese caso, el cristiano que quiere honrar a Dios, debe primeramente informarse lo más que pueda respecto a cuáles son las posturas de ambos candidatos en temas relevantes como el aborto, y luego comparar, es decir, verificar si lo que propone la persona representa el pensamiento cristiano en esa área. Por otro lado, es probable que sea muy difícil que las propuestas de un candidato sean 100% acordes a la cosmovisión bíblica.
Por tanto, no debemos esperar encontrarnos en un escenario así de ideal para ir a votar. Lo repito, en palabras simples, debemos votar por la opción menos mala. Pero debemos votar bien informados. Si usted vota sin preparación, usted está siendo desobediente y, tarde o temprano, sufrirá las consecuencias de su rebeldía. Por supuesto, la mayoría de los cristianos que entran en la categoría de niños, quizá votarán a candidatos de izquierda, y lo harán con buenas intenciones, y hasta puede que estén convencidos de que están haciendo la voluntad de Dios, pero si estuvieran mejor preparados y formados, serían conscientes de lo equivocados que están. Por desgracia, en la actualidad, en muchas de nuestras congregaciones no se prepara a las personas para vivir como hijos de Dios. A veces los pastores y líderes están más preocupados de hablar en lenguas, que de enseñarles a los hermanos a vivir la vida cristiana como corresponde. No quiero sonar pesimista, pero creo que en esta área de la formación, si tuviésemos la capacidad de hacer una mirada general a todas las congregaciones, caeríamos en cuenta que son muy pocas las que se toman en serio la formación bíblica integral de los hermanos. Esto es responsabilidad del liderazgo de la Iglesia. No puedo ser exhaustivo aquí, porque implicaría entrar en otros temas, pero sí deseo resumir el panorama actual de la Iglesia y es el siguiente. Vemos congregaciones con cantidades de personas, más que cualquier época de la historia, sin embargo, me temo que la etapa en donde también resalta una cosa, el cristianismo que se practica es el más infantil de todos. Por ejemplo, los hermanos van a las congregaciones a cantar y a intentar hablar en lenguas. Otros, entre comillas, mueren en el espíritu. Hay otros que les dan ataques de risa, según ellos es una manifestación del Espíritu Santo. Todas estas, en su gran mayoría, no son más que experiencias místicas que no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico y que alejan a las personas de vivir sabiamente. Y esto es responsabilidad de los liderazgos de esas congregaciones, porque son líderes mal preparados. No puede ser que pastores promuevan estas prácticas y se justifiquen diciendo que están haciendo la voluntad de Dios. Y sucede algo curioso, cuando un hermano con mayor formación teológica, confronta estas malas prácticas con argumentos bíblicos, recibe como respuesta toda clase de resistencia e incluso a veces es ignorado completamente, relegándolo a un segundo plano dentro de la congregación. Me ha impresionado mucho ver a hermanos que claramente han recibido el don de enseñar, de ser maestros y que Dios ha puesto un querer y un hacer en ellos de servir a los demás enseñándoles, me ha impresionado sobremanera verlos en muchas ocasiones sirviendo en cualquier otra área, menos en la enseñanza. No estoy diciendo que un hermano que se dedica a enseñar, no pueda tomar una escoba para barrer el templo. Evidentemente, no hay nada de malo en que lo haga. El mismo Señor lavó los pies de sus discípulos. Pero si esto se usa como excusa, para no integrar al hermano al área de la enseñanza dentro de la congregación, siendo que este hermano recibió el llamado, me parece que está muy mal y es cuestionable dicha postura por parte del liderazgo. Otro argumento que se usa habitualmente para no invertir esfuerzos en la formación de los hermanos y, entre paréntesis, me parece más insólito aún, es el que tiene que ver con la visión de iglesia. Imaginen la siguiente situación, un hermano se encuentra muy entusiasmado al terminar un culto el día domingo, se acerca a su pastor y le dice, Pastor, ya que se acercan las elecciones para elegir el alcalde de la ciudad, pienso que sería buena idea que los hermanos participaran en un curso respecto a cómo deben votar bíblicamente, ¿qué le parece? El pastor, sin decir nada, mira un momento al hermano, y luego de unos segundos de silencio, señala que las actividades de enseñanza o formación bíblica, no son parte de la visión de la congregación y por eso, por ejemplo, no hay escuela dominical. El hermano lo mira confundido, se da la vuelta y se retira pensando en la respuesta. Le pareció, por decirlo menos, extraña. Pero luego de un tiempo reflexionó y esto le permitió entender muchas cosas. Ese mismo día, por la noche, el hermano fue movido por la curiosidad a buscar la visión escrita de la iglesia y leerla. A decir verdad, nunca le había prestado mucha atención a esas cosas. Tiempo atrás, este hermano había decidido participar de la actual congregación de la cual es parte, y solamente porque se encontró con un ambiente agradable, donde abundan las risas y nadie se mete con nadie, decidió quedarse en ese lugar. Sin embargo, al dar lectura a la visión, se dio cuenta cuán superficial había sido todos esos años, a la vez que iba atando algunos cabos sueltos del pasado. Ahora entendía mejor por qué en su congregación se instaba tanto a las personas a, entre comillas, alabar al Señor. Ahora entendía con mayor lucidez, frases como la siguiente, nuevamente entre comillas. Aquí estamos para adorar al Señor.
Al pensar en estas cosas, el hermano se preocupó, pero no sabía bien qué hacer. En el resto de la congregación nunca percibió un malestar al respecto y estaba seguro que si planteaba su preocupación en alguna reunión, generaría algún grado de incomodidad de parte del resto. Hasta aquí la historia. El panorama anterior puede que sea más común de lo que creemos. Y aunque sería un tema para otro video, lo quise compartir para dejar una reflexión en el oyente de este mensaje. A modo de síntesis, ningún cristiano que quiere honrar al Señor con todo su ser, puede votar por candidatos que promuevan las siguientes prácticas antibíblicas. Número 1. Aborto. Número 2. Matrimonio igualitario y, por tanto, adopción homoparental. Número 3. Eutanasia. Número 4. Feminismo. Número 5. Comunismo. Número 6. Candidatos que promueven eliminar la libertad de culto. Número 7. Candidatos liberales morales. Número 8. Candidatos que promuevan la ideología de género. Disculpen si olvide poner algo en la lista. Me lo pueden recordar en los comentarios. Dios les bendiga. Estamos viviendo tiempos difíciles. No permitamos que la cosmovisión antibíblica entre en nuestras congregaciones, pero para que eso no suceda, lo primero que debemos hacer, es estar bien preparados. Que Dios nos guíe en esta tan necesaria labor. En el nombre de Jesús, gracias Dios por todo. Amén.